referencia a lo que es obras públicas, en los presupuestos, costos, y a la vez también lo que es parte de la rama de ingeniería estructural. Bien, actualmente me encuentro también laborando como docente en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿sí? A los alumnos de la de ingeniería civil, ¿no? Recién la primera promoción. Bien, y bueno, también en la entidad como es y otras entidades como es en sí, ¿no? Y bueno, el curso netamente de lo que es diseño, ¿no? De concreto armado en edificaciones. Netamente aplica todo lo que es, ¿no? Su mismo nombre lo dice, diseño, ya, la parte, digamos, después de haber hecho el análisis de las fuerzas internas, después de haber hecho el análisis, digamos, de lo que es el análisis estático, el análisis de sismo. Bien, entonces previamente a ello vamos a encontrar resultados de cómo se encuentra, digamos, una edificación, a qué etapa, ¿no? A qué etapa se encuentra de acuerdo a las cargas, digamos, externas que incluyen, ¿no? Entonces, mediante ese aspecto, digamos, que sufre la estructura, tiene que haber algo que lo resista, ¿no? Algo que lo resista, algo que, digamos, supere, digamos, esas cargas actuantes que están siendo aplicadas. Entonces, para ello, pues, es el diseño en concreto armado, ¿no? Entonces, el diseño en concreto armado contiene bases técnicas, ¿no? Bases técnicas que sustentan de cómo se hace ese tipo de diseño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos códigos, tenemos normas que nos estipulan de qué medida debemos tener, digamos, previo, ¿no? A esos temas de cálculo, ¿no? Entonces, la norma que vamos a aplicar aquí, ahí está, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, lo previo que vamos a tener aquí es, pues, utilizar, ¿no? La norma, ¿no? Que es 060, y la norma internacional también, que es lo que es de concreto, ¿no? Es decir, el ACI, ¿no? La norma internacional ACI, la actual 31814. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ver ahorita, ¿ya? Netamente en qué consiste nuestro trabajo como ingenieros, ¿no? Entonces, como ingenieros nosotros, algunos, bueno, no sé si ya todos han egresado, todos estamos en ese camino, pero vamos a llegar a ser, digamos, los diseñadores, ¿no? Los diseñadores. Entonces, se trata, digamos, de comprender cuál es el sustento, cuál es la forma a seguir, ¿no? Cuál es el camino, digamos, del trabajo que tiene, digamos, a seguir el ingeniero en esta rama, para poder, digamos, obtener un diseño óptimo, ¿no? Eso es lo que se quiere llegar, un diseño óptimo. Y al final, cuando llegue, por ejemplo, esa eventualidad netamente que es, ¿no? En contra del sismo, porque de eso se trata, digamos, diseñar en base a un evento sísmico, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos sido preparados y para eso nos preparamos también. Bien, entonces vamos a ver la secuencia, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra labor. Ya sabemos que nosotros, el primer trabajo, ¿quién llega a obtener para un tipo de proyecto en una edificación? ¿Quiénes son? Los arquitectos, ¿no? Primero los arquitectos cogen el trabajo, pues, ¿no? Adquieren, digamos, el tema del proyecto de arquitectura. Luego el arquitecto busca, digamos, un especialista, ¿no? En esta rama para poder empezar a trabajar lo que es la parte estructural. Entonces, ¿cuál es nuestro inicio? Una vez teniendo toda la parte arquitectónica, ¿cuál es nuestro inicio, nuestro trabajo a realizar? En este caso, el diseño estructural, vemos ahí, contiene, digamos, adecuado balance entre las funciones propias que debe cumplir un material. El diseño estructural siempre debe tener un rendimiento balanceado entre la parte rígida y plástica. Eso lo vamos a explicar al momento que vamos viendo la parte de los cálculos. Bien, ya en muchas ocasiones un exceso, digamos, de algunos de estos son aspectos que pueden conducir al fallo de la estructura. Eso también lo vamos a ver en la etapa cuando diseñemos lo que es, en este caso, los elementos estructurales, ¿no? Después hablamos de los materiales, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consiste en lo que es diseño de concreto armado. Se lo dice así porque está en base, digamos, a lo que es netamente concreto y a la vez el refuerzo, ¿no? Digamos que es, tenemos en la norma el ACTM a 615 grados 60, ¿bien? El acero corrugado, ¿no? ACTM 615 grados 60, ¿bien? El acero corrugado. Bien, y esto consiste, digamos, de manera macro, ¿no? De manera macro, ¿cuál es nuestra función? Cuando tengamos, digamos, ese tipo de proyectos, nuestra especialidad. Primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La estructuración, ¿no? Es decir, el predimensionamiento, ¿no? Entonces, el predimensionamiento hay que tener una hoja de cálculo, que también ya lo tengo y les voy a proporcionar
la hoja de cálculo, cómo realizar el predimensionamiento. Bien, vamos a hacer predimensionamiento de qué, de lo que son losas, lo que son vigas, lo que son columnas, es decir, una manera tentativa, ¿no?, de cómo podemos analizar nuestra estructura, ¿sí? Primero la estructuración, ¿no? Estructuración. Una vez hecho la estructuración, pasamos a la parte, ¿no?, del análisis, ¿no?, del análisis netamente estructural, ¿no?, netamente estructural. ¿Qué hacemos? El análisis estático, ¿no?, todo lo que son cargas permanentes, cargas, digamos, que están, digamos, en servicio, y luego aplicamos, ¿qué?, el diseño sísmico, el análisis sísmico. Esta parte del análisis, ¿no?, encontrar las fuerzas internas que son aplicadas al elemento de la estructura, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a ver, ¿no?, netamente con un software, ¿no? Entonces, para la próxima clase hay que procurar, no sé si pueden traer todos sus máquinas, su laptop, e instalar los programas, ¿no?, que son el SAP 2000, bien, y el ETAPS también, ¿no?, y también vamos a ver parte de segmentación con el programa 6, ¿sí? Entonces hay que procurar tener esos programas para ir, digamos, manejando la parte teórica con la parte práctica, ¿no?, aplicando los software, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte de análisis, ¿no?, netamente que nos ayuda en este caso los software, ¿no? ¿Por qué? Porque manualmente nos es un poquito muy, digamos, tedioso, ¿no?, poder, digamos, realizar, y nos toma mucho tiempo en hacer los análisis. Los análisis lo hacemos rápidamente, previamente, con un software de estructura, ¿sí? Entonces realizamos el análisis netamente, y luego del análisis vamos a encontrar esta parte que vamos a tomar, digamos, mucho énfasis en lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no?, lo que es el diseño. Teniendo el análisis, las fuerzas internas, realizamos ahora el diseño en concreto armado, ¿sí?, con las normas que nos aplican, ¿sí? Ahora, una vez que está el diseño, recién pasas a la etapa del dibujo, ¿no? Recién pasamos a la etapa del dibujo, ya tenemos el diseño, ya tenemos, digamos, el detalle de columna, el detalle de viga, el detalle de losas, pasamos a simplemente plasmarlo en los planos, ¿no?, los planos. Y bueno, para recopilar toda la información de cálculo que nosotros realizamos y sustentar ante una entidad, ya sea privada o sea pública, lo tenemos que sustentar mediante una memoria de cálculo, ¿no?, indicando todos los procedimientos de cálculo que se ha venido realizando. Entonces, ahí se sustenta la memoria y cálculo. Y fin, ahí te culmina nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la manera de cómo realizar, digamos, empezar y cómo realizar, digamos, el trabajo de un ingeniero estructural en esta rama, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa es la manera de poder trabajar. Bueno, aquí he proporcionado también parte teórica, ¿ya?, de lo que es la estructuración, el análisis, el diseño, ¿no?, de un elemento estructural. ¿Bien? Y el planado, pues, ¿no?, todo se plasma al dibujo, a los planos, y se realiza, pues, una memoria de cálculo, ¿no?, de todas las cargas que han sido aplicadas al elemento. ¿Bien? Criterios de estructura, eso también lo vamos a ir viendo, también los criterios estructurales. Ya vamos a ir viendo cuáles son los temas de irregularidad en la estructura que siempre fallan, ¿no? Ahora vamos a ver también las normas a aplicar acá, ¿no? Entonces, netamente la norma E030, ¿no?, del concreto armado. Bien, el diseño de concreto armado se sustenta, ¿no?, su sustento técnico, todo lo que es su sustento técnico, se basa en lo siguiente, ¿no? Se basa en lo siguiente. Tenemos la norma, técnica de edificaciones, la E060, ¿no? Esta norma E060, y también tenemos el ACI 31814, el actual, ¿no? Pero este de acá está ligado, digamos, a las normas. Esto de acá, todo esto, en nuestro diseño, está ligado a ciertas normas también, a las normas peruanas, ¿no? Tenemos, y no podemos, digamos, aislarnos de ellas. ¿Y cuáles son? ¿No? La norma principal, la que nos sustenta para nuestro análisis, es la norma E030, ¿no? E030, diseño sismo resistente, ¿no? Diseño sismo resistente. Bien, tenemos la norma E020 como parte de estructuración. Esto es la norma de cargas, ¿no? Cargas. Bien, la parte
ahora la siguiente norma a utilizar también podría ser, por ejemplo, la E070 de albañilería, ¿no? Que ahora se está aplicando, ¿no? Albañilería. Vamos a tener también la norma E050 para lo que es cimentaciones. Bien, entonces no podemos aislarnos de esta norma. Por más que digamos vamos a trabajar en base a la norma E060 de concreto armado, pues necesitamos también tener este tipo de normas para al momento de hacer nuestro análisis, ¿no? Análisis. Netamente todo esto involucra parte del análisis. Todo esto involucra para él netamente al análisis. Bien, entonces esa es la norma que vamos a trabajar. Y vamos a ir viendo que pues la norma E030, esta de aquí, ha sido modificada en este año, ¿no? En este año ha sido modificada esta norma y este está vigente, pues, ¿no? Vigente desde el 24 de enero, ¿no? De enero de este año. Está vigente esta norma, E030. Entonces, ya está aplicando, ahora agregado dichos factores, que ya lo vamos a ver, que se habla, por ejemplo, de esos casos, ¿no? Cuando existen irregularidades. ¿Sí? Vamos a ver que ahora existen factores que permiten, digamos, reducir ese tipo de irregularidad. ¿Sí? Y permiten dar más seguridad cuando hay ese tipo, digamos, de diseño, ¿no? Ese tipo, digamos, de edificaciones que aplica el sistema de irregularidad. Entonces, para poder entrar a la parte de diseño concreto armado, nuestra edificación tiene que tener tres puntos importantes, ¿no? Los aspectos importantes tienen que ver, primero, ¿no? Que la edificación, en este caso, vamos a ver que la edificación tenga, como está ahí, lo podemos ver, tenga que tener resistencia. Segundo, rigidez. Y tercero, ductilidad. Esos aspectos importantes debe tener. Resistencia lo proporciona, digamos en este caso, lo que es el concreto, ¿no? Es decir, la resistencia del concreto. Bien, la rigidez lo va a proporcionar en este caso los elementos verticales, ¿no? Los elementos estructurales verticales. ¿Y quiénes son esos? Vendrían a ser los elementos verticales. ¿Proporcionan quién? Las columnas, las placas, los muros. Por ejemplo, también podría ser muro de albañilería, ¿no? Proporcionan rigidez. ¿Y ductilidad quién lo proporciona? ¿Saben quién es el FY? El acero. El acero proporciona, digamos, un esfuerzo, que es el esfuerzo de fluencia, proporciona la ductilidad del acero. ¿Sí? Entonces debe proporcionar estos aspectos fundamentales en edificación. ¿Sí? Es un aspecto, digamos, una pregunta que se hace ahí, ¿no? Pues, ¿para qué sirven las estructuras? Pregunta, ¿no? ¿Sabe que las estructuras sirven para qué? Para que resista su peso propio y también para, digamos, soportar las cargas que puedan ser aplicadas, ¿no? Al elemento. Entonces una estructura sí o sí tiene que soportar su peso propio y soportar las cargas en el elemento. Cuando tengamos instalado el software vamos a ver un aspecto importante en el software. Se le llama el peso propio. El peso propio ya lo vamos a ver de qué manera aplica con un simple factor. ¿Ah? Y vamos a ver que también voy a ver si encuentro la información de qué edificación es, en qué país ha sido, donde el proyectista no había considerado el peso propio, ¿no? Al momento de diseñar. Y llegó a fallar la estructura por no haber considerado el peso propio del elemento, imagínense. Entonces es un aspecto muy fundamental el peso propio, la carga permanente. Entonces sí o sí una estructura tiene que soportar su peso propio, más agregando pues las cargas que puedan ser aplicadas, ¿no? ¿Sí? El tema de los materiales, bueno ahí, ¿no? Más que todo el proceso de construcción. Esto como lo voy a pasar ya ustedes lo leen, ¿no?
Y bueno, hablamos de un predimensionamiento que vamos a verlo también en el transcurso cuando vamos de un aplicativo en la edificación. Vamos a ver ahí el predimensionamiento, ¿no? La parte previa, dónde partimos, ¿no? ¿Dónde partimos? Entonces es un proceso previo de establecer dimensiones orientadas, ¿no? De las secciones, transversales, sean vigas, columnas, en el proceso de comprobación del cálculo. Entonces vamos a ver que aquí esto es la tentativa. Tengo que considerar pues, las cargas muertas, las cargas vivas que son aplicados, digamos, a la estructura y luego pues ir distribuyendo, ¿no? Ir haciendo en este caso, el metrado de cargas, ¿no? Metrado de cargas a los elementos que van a ser resistibles. Finalmente, con ese metrado de cargas vamos a encontrar luego que, de qué manera opta, ¿no? La sección, ¿no? Tentativa, preliminar, como lo podría decir, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Tenemos predimensionamiento en columnas. ¿De qué manera está especificado el predimensionamiento en columnas para encontrar los 4 tipos de columnas que existen en el predimensionamiento, ¿no? Las columnas centrales, las columnas excéntricas, las columnas esquineras, ¿no? Y la fórmula para poder aplicar, que en este caso, lo que es el metrado de cargas para ubicar la sección de la columna, ¿no? De qué manera se va a hacer la sección ante las cargas que son aplicadas. ¿Sí? Bien, predimensionamiento de columnas, ahí está. No se preocupen que esto lo va a pasar, ¿ya? No se preocupen, esto lo voy a proporcionar, ¿ya? El procedimiento, ¿no? De haciendo el metrado de cargas y luego pues aparte, digamos, para buscar, ¿no? De acuerdo a un área tributaria, ¿sí? A un área tributaria. Luego vamos a hacer la aplicación de esto, ¿no? Haciendo el predimensionamiento y hasta el final, ¿no? El análisis y luego el diseño aplicativo, ¿ya? Vamos a hacer ese análisis. Luego el predimensionamiento de columnas, ¿no? El equilibrio, la resistencia, la funcionalidad, la estabilidad. Luego el predimensionamiento en vigas, ¿no? Para calcular el peralte, ¿no? En este caso. Y luego pues calcular también lo que es en este caso la base, ¿no? Ya saben, bueno, la base ahí había colocado, no sé dónde está, vamos a ver por acá. La base debe ser hasta un 25, ¿no? Ese es el mínimo, ¿no? 25 es el mínimo de la base de una viga. Y luego el peralte pues se puede adecuar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de carga. ¿Bien? Listo, entonces con esta aplicación, ¿bien? Vamos a empezar lo que es netamente el diseño de concreto armado. ¿Bien? Entonces el predimensionamiento luego lo vamos a ver cuando hagamos una aplicación, en este caso, ¿no? A lo que son, digamos, un tipo de edificación para hacer el predimensionamiento, luego hacer el metrado de cargas, a pasar al análisis y luego el diseño finalmente. ¿Bien? Entonces, como ya tenemos el sustento técnico para poder empezar el trabajo en lo que es netamente en la edificación, vamos a proseguir los pasos y las secuencias para poder seguir el diseño de concreto armado. ¿Bien? Entonces vamos a verlo ahorita. Bien, necesariamente el concreto se va a hacer una medición en lo que es ¿sí? Ustedes ya saben que el concreto, ¿no? Sus ensayos para medir el concreto es muy bueno trabajando la compresión, ¿no? Digamos, el esfuerzo que va a tener el concreto es muy bueno trabajando a la compresión. Pero vamos a ver que en elementos para poder trabajar a tracción o a tensión es muy malo, ¿no? Demasiado malo, muy débil, mejor dicho, para resistir tracción. Bien, ustedes ya saben, esto ya lo conocen, los ensayos en los testigos para el ensayo de la compresión se mide en base a probetas, ¿no? En base a probetas, donde pues aquí voy a tener una deformación, ¿bien? Una deformación de aproximadamente, digamos, un ensayo casi de 2 minutos, ¿no? A 3 minutos en lo que es, digamos, ensayo en una máquina a compresión, para generar, digamos, la compresión. Entonces, nosotros, ¿qué medimos aquí?